Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Más preguntas que respuestas sobre los hispanos deja el resultado del censo de Estados Unidos. En cuestión de horas, autoridades de Estados Unidos revelarán si se necesita una dosis más contra el COVID-19. Además, de primera mano, el secretario de Seguridad Interna ve el incremento de cruces ilegales en la frontera sur. Y la Corte Penal Internacional formaliza investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Este es El Mundo al Día. Estados Unidos cuenta desde hoy con los resultados del censo 2020. Aunque los líderes de la investigación certifican la exactitud de sus conclusiones, expertos en investigación ya cuestionan la precisión de los resultados en materia de raza y etnias, incluyendo a los hispanos. Jacopo Luzzi nos tiene toda la información desde Washington. Jacopo, adelante. Yasmín, a solo horas de la publicación de los datos han llovido cuestionamientos a las conclusiones y esas dudas tienen relevancia porque la información del censo define los distritos electorales en el país y varias políticas de inversión social en las que en el epicentro están los hispanos. Después de meses de retrasos y de denuncias sobre las interferencias del expresidente Donald Trump, finalmente se conocieron los datos del censo 2020 en Estados Unidos. A pesar de la pandemia, la Oficina de Censo garantizó la calidad y valor de estos datos, que muestran cómo la nación se diversificó en la última década, a pesar de que creció más lentamente. Hemos realizado una de las revisiones más completas en la historia reciente del censo. Sin embargo, el formato en el cual se plantearon las preguntas sobre la raza y la etnicidad podría no haber revelado la totalidad de la población latina en el país, reveló el centro Pew Research. Esto a pesar de que los latinos fueron el motor del crecimiento de la población los últimos 10 años, según el instituto. Muchas personas de origen hispano dicen que no se ven a sí mismas en la cuestión racial o incluso en la cuestión hispana. Esto significa que estados con gran presencia hispana como Arizona, Florida y Texas muestran un aumento poblacional menor al que había sido proyectado, y esto se traduce en menos escaños de los anticipados para esos estados en el Congreso. Además, el censo reflejó por primera vez desde que se realiza un declive en la población blanca. Los nuevos datos reavivarán la competencia entre republicanos y demócratas para asegurarse que las nuevas líneas dividan y combinen a los votantes, de manera que sea más probable que los candidatos de su partido ganen elecciones futuras, un proceso llamado gerrymandering. El Centro Pew Research presuma además que algunos inmigrantes indocumentados posiblemente optaron por no ser parte del censo en medio de un ambiente político caldeado y de los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump por incluir una pregunta sobre la ciudadanía. Gracias, Jacopo. Y ahora vamos con la actualización del coronavirus, porque en cuestión de horas las autoridades de salud en Estados Unidos decidirán si es necesaria la aplicación de una dosis adicional para reforzar la vacuna contra el COVID-19. Diva Lizeth Cash tiene los pormenores. Estados Unidos se prepara para aplicar una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Sin descartar una aplicación general, el experto en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, aseguró que de aprobarse ahora una tercera dosis sería solo para personas específicas. En este momento, aparte de los inmunodeprimidos que acabamos de comentar, no creemos que otros ancianos o no ancianos que no estén inmunocomprometidos necesiten una vacuna en este momento. En las próximas horas, los asesores de vacunas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades tomarán una decisión sobre la necesidad o no de suministrar la dosis de refuerzo en vista de la expansión de la variante Delta.
Por lo pronto, la administración Biden obligó a recibir la vacuna regular a cerca de 25,000 trabajadores federales en el campo de la salud que tengan contacto con pacientes. Para aumentar la cobertura de vacunación y proteger a más personas de COVID-19, incluida la variante Delta más transmisible, HHS requerirá que más de 25,000 miembros de su fuerza laboral de atención médica se vacunen contra COVID-19. Mientras tanto, la ciudad de San Francisco, en California, anunció que requerirá prueba de vacunación para actividades en interiores, y en Latinoamérica, Chile ya está administrando la tercera dosis contra el COVID-19. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. California se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en exigirle a profesores y al personal que trabaja en las escuelas que se vacunen contra el COVID-19. El mayor sindicato de maestros del país respaldó la medida. Verónica Villafañe tiene el informe. La rápida propagación de la variante Delta y el aumento de nuevos casos positivos a casi 10,000 diarios en California, especialmente entre los no vacunados, exponen a niños que aún no pueden recibir la vacuna. Por eso el gobernador Gavin Newsom emitió una nueva orden de salud pública que exige a todo el personal que apoya el ecosistema escolar, desde maestros a empleados de mantenimiento, verificación de vacunación o someterse a pruebas anti-COVID semanales. Esto es lo correcto. Creemos que es una forma sostenible de mantener abiertas nuestras escuelas y abordar la ansiedad de los padres, y que sepan que las escuelas están haciendo todo lo posible para mantener a nuestros niños a salvo y sanos. El doctor David Goodman Mesa, infectólogo y profesor de UCLA, apoya los requisitos de mascarillas, vacunas y pruebas anti-COVID como medidas necesarias. Es sumamente importante para proteger a nuestros chiquillos en las escuelas, porque aunque los jóvenes, las infecciones tienden a ser menos severas, puede haber infecciones y puede haber transmisión. Más de 21,5 millones de personas en California están completamente vacunadas contra COVID-19, pero millones más aún no han sido inmunizados. No vacunarse para mí es similar al conducir embriagado. Que tú salgas a la comunidad no vacunado, pones en riesgo a tu vida y pones en riesgo a los demás. La orden entra en vigor este jueves. Todas las escuelas del estado tienen hasta el 15 de octubre para cumplirla plenamente. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Siguiendo las guías de las autoridades de salud, algunos distritos escolares de Texas y Florida decidieron desafiar a los gobernadores, quienes insisten en rechazar el uso de mascarillas para estudiantes en su regreso a clases. Alonso Castillo nos tiene los pormenores. La Junta Escolar en el condado de Broward votó para conservar el uso de las mascarillas en las escuelas a pesar de la orden del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien amenazó con retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta que no cumplan con la instrucción. Entre ellos, Deborah Hickson, quien le dijo a La Voz de América que a pesar del posible castigo, decidió votar a favor del uso de las mascarillas. No podemos fingir que la pandemia no está ocurriendo. Es irresponsable no tomar las herramientas de mitigación que hemos estado utilizando y que han tenido éxito. La orden requiere que estudiantes, profesores, personal y visitantes utilicen la mascarilla dentro de la escuela y en los autobuses. De los 9 miembros de la Junta Escolar en el condado de Broward, 8 votaron a favor del uso de la mascarilla obligatorio. El único voto en contra de la resolución fue de Gloria Ladef. La ley establece claramente que los niños pueden usar una máscara, pero le da la opción a los padres de no participar si así lo desean, y es mi obligación seguir la intención de la ley. El Departamento de Educación de la Florida le ha notificado al distrito escolar que ha iniciado una investigación por el incumplimiento a la orden dada por el gobernador Ron DeSantis, quien ha insistido que la decisión sobre el uso de las mascarillas le compete a los padres de familia y no a las autoridades. En el estado de Texas, la resistencia a la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott también se intensifica, ya que en 2 de los distritos escolares más grandes de ese estado, los integrantes de las juntas determinaron que el uso de las mascarillas será obligatorio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, miles de familias se preparan para el regreso de sus hijos a las aulas y se han encontrado con un aumento desproporcionado en el costo de los útiles escolares. Adriana Arévalo nos explica qué está generando esta situación.
Los expertos calculan que las familias estadounidenses gastarán más de 37.000 millones de dólares este año en útiles escolares y productos relacionados con el regreso a clases. Esa cifra, según explican, es la más alta alcanzada en la historia. Solo en Nevada esas compras alcanzarían los 480 millones de dólares. La mayor parte de esos dólares se gastaría de kindergarten hasta 12 grados, gastando 330 millones, y creemos que es un 8,9% más que en el 2020. Además de los útiles regulares, las familias de estudiantes en cualquier grado están comprando en este momento ropa, artículos electrónicos y otros productos que hace un año se quedaron en las estanterías debido a las cuarentenas impuestas por la pandemia. La categoría de gasto más grande sería la de electrónicos, seguida de la ropa y de los zapatos. Luego en los útiles escolares, cuando se piensa en los útiles escolares tradicionales, esperamos que los nevadenses gasten alrededor de 54 millones de dólares en reglas, crayones, papel y en ese tipo de cosas. La pandemia, según explican los analistas, tiene mucho que ver con estas cifras, pues no solo impulsó el aumento de precios en todos los productos, sino que cambió además algunos hábitos de consumo, agregando elementos de higiene y protección que antes no eran indispensables. Es decir, los consumidores están pagando más por lo mismo que compraban antes y además deben adquirir nuevos productos debido a la presencia del COVID-19. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Estados Unidos enviará cerca de 3.000 soldados a Afganistán para custodiar la salida de funcionarios adscritos a la embajada de Kabul, informó este jueves el Pentágono. La decisión llega luego de que la misión diplomática pidió a los estadounidenses en Afganistán que lo abandonen de inmediato ante el temor de que la capital quede pronto bajo el control del Talibán, meses después de que el presidente Joe Biden ordenara la retirada de sus militares después de 20 años. Reunido con un grupo de legisladores en Texas, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, constató en persona el incremento del flujo migratorio de indocumentados, pero defendió la estrategia de la Casa Blanca. ¿Qué dijo el secretario Mayorkas sobre los vuelos en los que son deportados los inmigrantes? Víctor Hugo Castillo. Jasmine, el gobierno de los Estados Unidos inició estos vuelos de expulsión de migrantes. Varios vuelos están saliendo de la ciudad de Brownsville, otros de la ciudad de McAllen, en el sur de Texas, con destino a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas. Dijo que la idea es enviarlos lo más al sur posible en su intento de disuadir su regreso a la frontera. Con respecto a los niños no acompañados, se les hace una prueba y se les acompaña desde el momento de la admisión, antes de trasladarlos lo más rápido posible al refugio de salud y servicios humanos. Con respecto a las familias, continuamos operando centros donde ellas son examinadas y aisladas según sea necesario. El secretario Mayorkas dijo que el total de aprehensiones en el mes de junio sobrepasó 212,000 encuentros o individuos, de lo que representa el 13% de incremento comparado a lo del año pasado, pero su mayor preocupación sigue siendo el incremento de contagios de COVID-19 y de su variante Delta entre los migrantes. Our mission is to protect the American public. Nuestra misión es proteger al público estadounidense y administrar las leyes de nuestra nación. De acuerdo con eso, nuestros esfuerzos respetarán nuestras leyes y defenderán nuestros valores, que incluyen las leyes de ayuda humanitaria y las leyes del orden. El secretario Mayorkas se reunió aquí en el sur de Texas con el congresista Henry Cuellar, así como con varios sheriffs de condados del sur de Texas y alcaldes de ciudades fronterizas. Y también visitó el Parque Ansaldúas, donde es actualmente un albergue para migrantes contagiados con el COVID. Jasmine. Gracias por la información, Víctor Hugo. En Texas comparecieron ante una corte los primeros inmigrantes indocumentados que fueron procesados criminalmente bajo la orden del gobernador republicano de ese estado que busca frenar los cruces irregulares en la frontera con México. Arnaldo Rojas, ¿qué suerte tuvieron los implicados?
Entre ayer y hoy, 29 inmigrantes indocumentados arrestados por las autoridades locales recibieron la oferta de quedar en libertad siempre y cuando se declararan culpables del delito menos grave de traspaso. Y si ellos aceptaban esta oferta de las autoridades locales, entonces pasarían a manos del Servicio de Inmigración. La medida que instruye a autoridades locales a imponer cargos criminales a quienes atraviesen propiedad privada al internarse de manera irregular en Estados Unidos cumple ya 3 semanas y aunque con ella el gobernador busca disuadir los cruces ilegales por la frontera con México, la iniciativa no ha tenido eco al sur de la frontera. No tenía idea. Sinceramente lo hice como una decisión pues de vida. Si lo hubiese sabido, ¿eso te hubiese hecho cambiar de opinión? No. De acuerdo con las autoridades tejanas, 222 inmigrantes indocumentados han sido arrestados hasta ahora y ubicados en una prisión a 185 kilómetros de Del Río, donde se han realizado la mayor cantidad de detenciones y por donde entran un promedio de 1,000 inmigrantes irregulares todos los días, según la patrulla fronteriza. La medida está resultando demasiado onerosa, dice el abogado de uno de los condados de la región. Probablemente dedicamos el 80% de nuestro tiempo la semana pasada solo a estos casos, un nivel de atención muy desproporcionado que estamos teniendo que prestar a estos casos. El operativo de seguridad lanzado por el Estado incluye también la activación de más de 1,000 guardias nacionales, el envío de cientos de policías estatales a la zona y la construcción de una cerca que busca mantener a los inmigrantes a raya. Pero los cruces ilegales siguen en aumento. Los voluntarios que ayudan a los recién llegados, que son liberados por la patrulla fronteriza, están abrumados. Pues nosotros hacemos lo mejor que podemos. En todo el mes de julio, aquí asistieron a cerca de 1,700 migrantes. Solo durante la primera semana de agosto ya iban por 1,100. Según números preliminares de la patrulla fronteriza, los cruces ilegales sumaron más de 210,000 el mes pasado y todo tiende a indicar que ese número se volverá a romper en este mes de agosto. Yasmin. Gracias por el reporte, Arnaldo. Bien, y unos 195 millones de estadounidenses están bajo alerta por la ola de calor que se vive desde Oregón hasta Nueva York. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos pronostica que más de 20 estados del país experimentarán temperaturas de hasta 40 grados centígrados durante el fin de semana. La Corte Penal Internacional determinó que hubo inacción de la justicia venezolana ante crímenes de lesa humanidad, lo cual abre la posibilidad de que posteriormente se abra una investigación formal contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el panorama de aquí en adelante, Adriana Núñez Rabascal? La última palabra la tiene el recién designado fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien fue designado recientemente, y de acuerdo con lo dicho por expertos consultados por La Voz de América, el camino aún es largo. Todavía tiene que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decidir si le abrirá una investigación a los altos mandos militares o a los altos medios, así como también a figuras importantes dentro del gobierno de Nicolás Maduro que, de acuerdo con la Corte Penal Internacional y con su Fiscalía, no hicieron los oficios suficientes para investigar esos crímenes en el país. Para especialistas en derecho internacional, este es el último paso antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional decida si, definitivamente, se abre una investigación contra miembros del gobierno de Nicolás Maduro y de las fuerzas policiales y militares. La Fiscalía, haya hablado de inacción, pone de manifiesto que todas estas informaciones que ha llevado la Fiscalía venezolana ante la Corte no han demostrado que haya habido una acción eficaz, sino que han sido, como nosotros lo hemos dicho desde el principio, un maquillaje institucional sin ningún contenido de fondo. La Fiscalía de la CPI abrió en 2018 un examen preliminar a Venezuela que aún no culmina. En los documentos que ese órgano publicó se cuestionan las actuaciones de la justicia venezolana. No existían procesos válidos a nivel nacional
o que cuando existían, estos no habían sido llevados a cabo de manera imparcial o incluso habían sido llevados a cabo para evitar responsabilizar a los altos responsables de estos delitos. La Fiscalía de la Corte puede tomarse el tiempo que considere necesario para decidir si procede la investigación. En caso de darle luz verde, estos serían los próximos pasos. Ya ahí hablaríamos de víctimas con nombres y apellidos, de supuestos perpetradores con nombres y apellidos. Habría órdenes de comparecencia por parte de estas víctimas y de los testigos. En un comunicado, el titular del Ministerio Público de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó lo que calificó como acusaciones sin valor. La CPI fue creada para asignar responsabilidades individuales por delitos de lesa humanidad. La publicación de este informe se registra apenas horas antes de que oposición y gobierno se reúnan en una nueva mesa de diálogo en México. Sin embargo, los expertos consultados por La Voz de América dicen que este punto no puede entrar en esa mesa de negociación. Adriana, gracias. Entre tanto, no cesa la violencia contra la prensa en México, donde esta semana la amenaza de supuestos narcotraficantes a una presentadora de televisión causó gran alarma. Vicente Calderón con las reacciones. El presidente mexicano se solidarizó con Azucena Uresti, la conductora de televisión amenazada por supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos. En este video, hombres encapuchados y fuertemente armados reprochan a Uresti una supuesta cobertura sesgada del conflicto entre narcotraficantes en Michoacán. Y ustedes, Milenio, les están recibiendo dinero a esos cobracuotas. Varios medios firmaron una carta exigiendo se garantice el ejercicio periodístico. Seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora. Pero el presidente López Obrador descalifica a la prensa crítica y organizaciones que defienden la libertad de expresión advierten que la violencia contra los periodistas en México se incrementa. En el sexenio de AMLO van 21 periodistas asesinados. Daniel Ángel es reportero de 2 diarios que respaldaron a Azucena Uresti. Ve con cautela la reacción presidencial, pues se trata de personal de una televisora nacional, propiedad de una importante empresa de medios. Sirve para poner foco, pero hay que esperar para conocer si realmente los reporteros que están en la calle allá en Michoacán van a poder hacer su trabajo sin ningún riesgo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Como individuos podemos ayudar al planeta, pero como consumidores podemos hacerlo de manera aún más contundente. Laura Sepúlveda nos comparte algunos consejos sobre cómo reducir el impacto negativo que dejamos en nuestro planeta Tierra. ¿Con qué nos identificamos, qué consumimos, en qué tipo de artículos invertimos nuestro dinero? Estas son preguntas con un impacto mayor de lo que se piensa, ya que además de definir nuestros hábitos de consumo, ofrecen lineamientos a las empresas para que definan sus productos, un principio básico desde el que podemos ayudar a reducir la huella humana en el planeta. Así lo expresa Rebecca Shaw de la organización WWF. Si hay plástico, si está comprando cosas en envases que simplemente desecha después de usarlos, haga lo correcto con esas cosas. Ese es un primer paso muy importante que todos podemos dar. Aunque según un estudio de la Universidad de Nueva York, la comercialización de productos sostenibles aumentó en 2020 en un 16,8% en comparación con el 13,7% en 2015, Shaw agrega que, aparte de comprar con conciencia, debemos pensar en las cantidades. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, no comerse todo no es señal necesariamente de cortesía, porque el desperdicio afecta al planeta. Cuánto desperdiciamos y cuánto elegimos comer tiene un impacto masivo tanto en el cambio climático como en la naturaleza. De hecho, es la principal causa de deforestación a nivel mundial. Si como consumidores no cambiamos y exigimos a las empresas productos más sostenibles, un comercio más responsable y no entendemos que cuidar al planeta comienza con nuestros hábitos, muy seguramente continuaremos experimentando el aumento de las temperaturas, incendios forestales, inundaciones y otras tragedias que hoy quizá no podemos evitar, pero sí controlar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ahora las aplicaciones de citas también sirven para encontrar las mascotas perfectas. Así como lo oyen, un refugio de animales en Alemania está probando Tinder para encontrarle hogares a muchas mascotas abandonadas tras la pandemia. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.